Buenos días, soy Sandra Ávila, consultora de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy los acompaño y estaré liderando la conferencia acerca de la importancia del protocolo familiar. En nombre de mi organización, agradezco su participación en esta conferencia. La metodología de la reunión de hoy va a estar dividida en dos partes. En la primera les voy a estar compartiendo algunos conceptos relacionados con las empresas familiares, su importancia en nuestra economía y por supuesto el tema que nos atañe sobre el protocolo familiar. Y en la última parte vamos a tener un conversatorio a través de la experiencia de una empresaria que ya hizo la construcción de su protocolo de familia. Ella nos va a compartir sus anécdotas, su experiencia alrededor de esta construcción. Quiero recordarles que esta conferencia está siendo grabada, ustedes podrán verla posteriormente si así la desean a través de www.camaramedellin.com.co/biblioteca. Allí encontrarán esta y otras conferencias que hemos estado grabando durante los últimos meses. Aprovecho para decirles que a través del panel de preguntas, ustedes pueden ir dejando todas nuestras preguntas y al final les vamos a dar respuesta. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a ver un corto video. Bueno, como pudieron observar en el video que les acabamos de compartir, tenemos este servicio completamente gratuito que es el consultorio empresarial. Aprovechar para decirles que no solamente trabajamos los temas de gobierno corporativo, sino otros como estrategia, registro de marca y demás. Entonces, muy rico que en caso tal que ustedes quieran conocer algo más puntual o quieran tener un acercamiento más personal respecto a un tema de gobierno corporativo como el que vamos a conversar hoy, respecto a los asuntos de protocolo familiar, lo podemos conversar puntualmente a través de esta herramienta del consultorio y los demás temas que les compartíamos allí. Entonces, le damos una muy cordial bienvenida. Permítanme un segundo que voy a empezar a compartirles mi pantalla para que entremos en materia. Por favor, me dicen si ya ahí están viendo la pantalla, Edio Caro. Sí, Sandri, está perfecto.
Les pedimos nos esperen un segundo que tenemos un problemita técnico y ya lo estamos resolviendo. Hola, hoy queremos invitarte a que trabajemos juntos por la reactivación de tu negocio. Por eso quiero contarte cuáles son esos servicios y herramientas gratuitas que te ofrece la Cámara para que tu sueño no se detenga. Conócelos, úsalos, como ya lo hicieron más de 30.000 empresas en Medellín y Antioquia. Capacitación y formación. Encontrarás una agenda permanente de conferencias virtuales en temáticas empresariales para ti y tu equipo de trabajo. Vitrina empresarial. Una plataforma virtual en la que puedes tener tu propia tienda en internet para que muestres y vendas tus productos. Conexión financiera. Te conectamos con la mejor solución financiera de acuerdo a las necesidades particulares de tu negocio. Consultorio empresarial. Aquí encontrarás un equipo de expertos que podrán solucionar tus dudas en temáticas como propiedad intelectual, gobierno corporativo, ventas, estrategia empresarial, entre otras. Conexión 3E. A través de este programa te conectamos con las oportunidades que ofrece la ciudad. Además, podrás recibir una ruta para que te conectes con el ecosistema empresarial de Medellín y la región para que no pares de crecer. Consultorio en comercio exterior. Asesoría personalizada en temas de internacionalización, solución de conflictos y recuperación empresarial. Te orientamos en el mecanismo más adecuado para la solución de controversias a través de nuestro centro de conciliación, arbitraje y amigable composición. Servicios registrales virtuales. Puede realizar todos sus trámites registrales de una forma ágil y segura a través de nuestras plataformas virtuales y sin intermediarios. Si necesitas orientación, llámanos al 360-2262 o escríbenos al 320-521-5304. Queremos acompañarte en la reactivación de tu negocio, así que accede ya a nuestros servicios en cámaramedellín.com. Bueno, ahí pues tuvimos una situación tecnológica de último minuto que todavía ocurren. Aprovechamos para compartirles esta información que también esperamos sea muy valiosa para ustedes. Entonces, espero que ahora sí estén viendo mi pantalla y que esto funcione bien. Vamos a entrar en materia acerca de la importancia del protocolo familiar. Entonces, para iniciar, les quiero compartir estas estadísticas. Miren, en Colombia, de 100 empresas que se crean, el 70% son empresas familiares. Y estas empresas familiares aportan entre el 45 y el 70% del PIB de nuestra economía. Además, generan cerca del 60% del empleo. Entonces, señores empresarios, ustedes que están ahí sentados y que nos están escuchando esta mañana, el impacto que ustedes como empresa familiar tienen es muy alto y de ahí que instituciones, no solamente como la Cámara de Comercio, sino muchas otras, estemos ocupadas hoy en brindarles herramientas como el protocolo familiar para que su empresa sea sostenible en el tiempo. Además, por lo siguiente, porque miren, cuando decimos que de 100 empresas que se crean, el 70% son empresas familiares, hay un reto adicional y es la mortalidad empresarial que se da en el paso de una generación a otra. Y entonces vamos a ver cómo es esa mortalidad. Vamos a suponer que 100 empresas son familiares.
de esas 100 empresas familiares, cuando se da el paso de la primera a la segunda generación, es decir, de los fundadores a sus hijos, solamente el 30% logra hacerlo de manera exitosa, es decir, 70% de las empresas fallecen. Ahora, el paso de la segunda a la tercera generación, es decir, a los nietos del fundador, de esas 30% que lograron pasar, solo el 10% lo logran hacer de manera exitosa a la tercera generación. Y si hablamos de la cuarta generación, el reto aún es mayor. Entonces miren que de 100 empresas familiares que se crean, cuando hablamos de la cuarta generación, casi que solo 4 empresas logran llegar allí de manera exitosa. Entonces el reto ahí es bastante grande y eso es una problemática no solamente en Colombia, esto se vive a nivel mundial. Y de ahí que en culturas tan diferentes como puede ser Alemania, Italia, Pakistán, Japón, a nivel mundial, escuchamos dichos como los siguientes: la riqueza difícilmente sobrevive 3 generaciones, por las estadísticas que acabamos de ver. La riqueza llega como tortuga y se va como gacela. Uno que lo hace, uno que lo mantiene, uno que lo destruye, haciendo pues como referencia a la primera, segunda y tercera generación. Adquiere, mantiene y ruina. Entonces, esta es una situación que nos atañe no solamente en Colombia, que si nos vamos a países tan lejanos de Europa y muchos otros países a nivel mundial, también están viviendo esta problemática. Incluso las estadísticas son muy similares a las que les acabamos de compartir. Entonces, les quiero hacer una pregunta y es: ¿qué pueden hacer ustedes hoy, los que nos están acompañando, para evitar perder el patrimonio familiar en 3 generaciones? Hoy les vamos a presentar solo una herramienta que se llama protocolo de familia. Existen otras, pero hoy en sus manos está la posibilidad de que ese paso de una generación a otra se dé de manera más certera. Entonces, ¿cuáles son las principales razones por las que no sobreviven las empresas familiares? ¿Por qué se da ese nivel de mortalidad tan alto? Tenemos que el 3% de las empresas mueren por problemas estrictamente financieros. Uno creería que quizás es el porcentaje más alto o la causa más alta de mortalidad empresarial, y miren que no. La estadística nos indica que solamente es el 3% de las razones financieras por las cuales una empresa fallece. Luego vamos por falta de madurez de la empresa, es decir, por temas quizás administrativos, porque no se organiza bien, solo un 10%. El 25%, y ahí miren que la cifra ya empieza a ser un poco más representativa, se deben a problemas de armonía familiar. Entonces, claro, ahí es donde empieza la situación de: yo soy hija, mi papá es mi jefe, o mi hermano es mi jefe, o mi hermano es mi compañero de trabajo, y cómo hacemos para que esa situación que estamos viviendo en el día a día no entorpezca y no empiece a fraccionar las relaciones familiares. Y un 62% se da porque no hay un interés común entre los familiares o de estos con la empresa. Si vamos a ver el porcentaje más alto, cuando sumamos el 62 y ese 25%, podemos decir que tienen que ver con problemas de gobierno corporativo y protocolo familiar. Entonces, por eso es que este tema del protocolo familiar es tan relevante en las empresas familiares, porque ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero básicamente es: venga, pongamos reglas claras para las empresas familiares de cómo va a ser la interacción de estos miembros de la familia con la empresa. Y entonces, ¿por qué hablar de una empresa familiar en un contexto diferente a una empresa que no es familiar? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esa distinción si finalmente una empresa familiar pues termina siendo una empresa? Pero resulta que sí hay unos componentes importantes que le hacen muy especial y que hace que necesariamente haya que implementar unas herramientas diferentes para su gestión. Entonces, en principio vamos a hablar de los retos que tiene una empresa. Todavía no vamos a pensar en ese apellido de empresa familiar, sino una empresa tradicional. Es una unidad económica que persigue unos objetivos lucrativos, debe pensar cómo competir en el mercado en una propuesta de valor, y ahora con mayor razón con toda la situación que estamos viviendo, y debe pensar cómo lograr económicamente ser más eficiente y generar capacidades en sus colaboradores. Esto pues, si quisiéramos llevarlo a un escenario muy simplista, son los principales retos de cualquier unidad económica empresarial. Entonces tenemos un reto y es sacar adelante esta unidad económica de la manera más eficiente, más efectiva, bajo una premisa de unos valores para generarle unos réditos a unos accionistas. Pero resulta que hoy
pues si usted está acá es porque seguramente es una empresa familiar, entonces tenemos un apellido que la hace diferente y es empresa familiar. Estrictamente no existe una definición de lo que es una empresa de familia. De pronto en términos tributarios y contables sí hay unas definiciones. Sin embargo, pues si uno busca en internet hay múltiples definiciones y hay diferentes conceptos para entender qué hace una empresa familiar. Nosotros acá como cámara tratamos de definir como esos 4 puntos más relevantes para precisar lo que es una empresa familiar. Entonces, lo primero es que una o dos familias poseen más del 50% de su propiedad. Quiere decir acá implícitamente estamos hablando del concepto de empresa multifamiliar. No necesariamente la empresa de familia está en un solo núcleo familiar. Hemos conocido casos de muchas empresas donde, por ejemplo, son dos hermanos. Son dos hermanos o dos amigos también que inician una unidad económica o tienen una iniciativa de emprendimiento y esos dos núcleos familiares tienen un impacto en la toma de decisiones. Y finalmente, por ejemplo, en el caso de los amigos, estos núcleos familiares de cada uno de los amigos hace que esa empresa tenga un contexto familiar, porque empieza a trabajar el esposo de un amigo, el hijo del otro amigo, y eso empieza a generar unos elementos en contexto familiar importantes. También existen miembros de la familia ocupando cargos directivos o en los órganos de gobierno. Cuando hablamos de órganos de gobierno nos referimos a la asamblea de accionistas, a la junta directiva o a la junta asesora y en ese nivel directivo, como ya lo mencionaba. Está la intención de que la empresa sea transferida a las siguientes generaciones. Es decir, estas empresas todavía no están pensando en ir a una bolsa de valores para sacar bolsas y transarlas, sino que están pensando en permanecer bajo ese concepto de empresa cerrada. Y finalmente me atrevería yo a decir que uno de los conceptos más importantes es la parte emocional, el corazón que existe en la empresa familiar. Y para ejemplificar un poco más esto les quiero poner en contexto. Entonces, supongamos que con 4 amigas de la universidad nosotras decidimos unir algunos conocimientos específicos que tenemos, unas muy fuertes en lo administrativo, otras muy fuertes en lo financiero, otras en lo jurídico y yo en lo comercial. Resulta que nosotras decidimos crear una empresa. Entonces nosotras nos vamos a dedicar a la parte de consultoría, pero contratamos a un gerente y a un equipo para que desarrollara toda la parte operativa. Supongamos que alguien de esa parte operativa, alguien del equipo de trabajo de la empresa, está ejerciendo un rol en tesorería. Pero esta persona ya lleva 2 años que no viene dando un buen desempeño, se le hace evaluación de desempeño y el resultado no es el esperado. Resulta que este gerente que nosotras elegimos y que empoderamos, basado en un análisis de costo-beneficio, toma la decisión de despedir a la persona de tesorería. En alguna reunión que está teniendo con nosotras, como en calidad de socias, nos dice, bueno, yo tomé la decisión de despedir a esta persona porque luego de su historial identificamos estas y estas situaciones y había que despedirlo y nosotros lo apoyamos. Eso pasa en una empresa que no es familiar, donde la parte emocional no tiene tanto protagonismo. Pero ahora vamos a poner la misma situación en una empresa familiar. Entonces resulta que con quien yo creé la empresa no son mis amigas, sino que son mis hermanas. Y resulta que esa persona de tesorería que está dando el desempeño por debajo de lo esperado, no es cualquier persona, es el hijo de una de mis hermanas. Vamos a suponer que el gerente todavía es externo, dejemos ese igual. ¿Creen ustedes, les hago la pregunta, que este gerente va a utilizar el mismo criterio de relación costo-beneficio para tomar la decisión de despedir a ese empleado, sabiendo que es hijo de una de las accionistas? ¿Qué piensan? Quizá no es cierto, porque hay un corazón, o sea, las decisiones en las empresas familiares tienen un componente emocional que pesa mucho a la hora de tomar decisiones. Y eso no está mal. Lo que pasa es que hay que saber administrarlo, hay que dejar herramientas para administrar esa emocionalidad, porque valga decir, esa emocionalidad también le trae muchos beneficios a la empresa familiar. Vamos a hablar de alguno de ellos.
En las empresas familiares, entonces, vamos a hablar de este modelo que es muy conocido y que se llama el modelo de los 3 círculos. Es un modelo desarrollado por John Davis y Renato Tagliuri, que son unas personas pues que se han dedicado a estudiar bastante el contexto de las empresas familiares, y ellos lo que nos plantean es que la empresa familiar se mueve en 3 ejes o en 3 sistemas. Entonces, el primer eje es el sistema o el eje familiar. Ahí los intereses que prevalecen son la cohesión y la armonía familiar. Entonces uno dice, claro, qué rico yo tener mi empresa familiar, pero qué rico además hacerlo en un contexto de armonía, de comunicación asertiva, de que hayan bonitas relaciones. En este eje el ser pesa más que el saber, es decir, de alguna manera en este eje lo que más nos ocupa es saber, pero saber que el otro está bien desde el ser, que está teniendo una buena situación a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel emocional. También nos ocupa mucho la protección y la seguridad de la familia, que económicamente estén bien, estén estables, el desarrollo profesional y personal de los hijos, y las relaciones son basadas en el amor. Entonces miren que en este componente básicamente lo que está prevaleciendo es ese corazón que veíamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, tenemos otros ejes. Entonces está el eje de la empresa. En el eje de la empresa, los principales intereses que surgen son entonces ser rentables y eficientes, a no ser pues que sea una sal, e incluso en una sal uno también dice, yo necesito mínimamente generar unos réditos para reinvertir, pero básicamente una unidad económica se constituye es para generar réditos, para ser rentables y eficientes, para cuidar el capital de trabajo, ese capital que con mucho esfuerzo seguro han puesto los fundadores u otros accionistas de la familia. La relación se basa en el saber, en compensación con unos recursos económicos y en ser muy competitivos. Cómo lograr llevar a la empresa a su máximo nivel de manera competitiva. Y tenemos el último eje, que es el eje de la propiedad. Entonces, en el eje de la propiedad buscamos obtener un beneficio de las inversiones, proteger el patrimonio. La mayoría de las empresas familiares lo que buscan es que, independientemente de que la familia esté inmersa en la operatividad de la empresa o no, pues lo que se busca es que haya una transición y una trascendencia en ese embudo que veíamos ahorita, que a medida que pasemos de una generación a otra, la empresa siga estando sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer que ese patrimonio se proteja e incrementar ese patrimonio? Porque también vemos que desafortunadamente cuando se da el paso de unas generaciones a otras, el patrimonio es como si se empezara a diluir. Entonces, eso también es muy importante. ¿Cuál es el reto? Que muchas veces esos intereses de cada uno de estos ejes o de cada uno de estos sistemas pareciera estar contrapuesto, pareciera que unos pesaran más que otros, o incluso, peor aún, pareciera que unos fueran en contravía de otros, pero eso no necesariamente es así. Es más, la invitación y el deber es a que no sea así, sino que a través de las herramientas de gobierno corporativo, de protocolo familiar, se definan lineamientos para que haya coherencia y armonía en cada uno de estos intereses. Entonces, parte del éxito en la empresa familiar se basa en el equilibrio entre estos 3 sistemas: la familia, la empresa y la propiedad. Miren, yo con mucha frecuencia, cuando estamos en procesos de consultoría, que como lo veíamos en los videos, iniciaríamos que nosotros desde la Cámara Sandri, se te está cortando de nuevo.
A veces una pausa puede ser el impulso para llegar más lejos. Por eso hoy tenemos nuevos retos. Porque si alguien sabe cómo empezar de nuevo, ese eres tú. Empresario, comerciante, emprendedor. Así que ponte de nuevo en modo on con la misma energía y pasión con la que una vez empezaste. Porque hoy, más que nunca, vuelves a apostarle a tus sueños y renuevas tu confianza en el futuro. En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia te acompañamos para reactivar lo mejor de ti. Bueno, ya regresé. Voy a retomar la presentación, voy a dejar la cámara apagada. Les ofrezco disculpas pues porque la verdad pues no nos había ocurrido esto antes y ya hemos desarrollado varias conferencias de este estilo. Espero que con la cámara apagada de pronto la situación mejore, aunque no sé pues en realidad por qué se está presentando esto. Les estaba entonces hablando de la importancia del equilibrio de estos tres subsistemas cuando hablamos de la familia, la empresa y la propiedad, y les quería compartir que muchas veces con los empresarios, cuando estamos en los procesos, uno les pregunta, bueno, para usted, ¿qué es más importante? La familia, la empresa, la propiedad, y casi todos dicen, no, para mí lo más importante es la familia. Pero cuando uno se va a ver el quehacer del día a día, lo que se encuentra es que las empresas familiares y las familias empresarias, la mayor parte del tiempo dedican ese esfuerzo y esa concentración es a la parte empresarial, del tiempo que están despiertos, porque obviamente descontamos cuando estamos durmiendo y demás, del tiempo que están despiertos, yo me atrevería a decir que el 80 o el 90% se lo dedican a lo empresarial. Entonces, ¿qué tanto mi actuar está en coherencia con lo que yo digo? Otra invitación que les quiero hacer es, acá todos los ejes son importantes, el eje empresarial, el eje familiar, el de propiedad, y lo que se busca con estas herramientas es pretender ese equilibrio. Entonces, en las empresas familiares hay multiplicidad de roles en la gobernabilidad. Vamos a retomar el modelo de los tres círculos, que de esto vamos a hablar pues durante largo rato, porque tienen un protagonismo muy alto en la empresa familiar. Y lo que les quiero decir es, miren, en la empresa familiar, cuando se dan estos tres círculos, encontramos entonces diversos roles. Tenemos el rol del número uno, que es la persona que es solo miembro de la familia. Y ahí les quiero poner el ejemplo del pariente político. En la experiencia hemos notado que las empresas familiares tienen una alta tendencia a mantener al margen de la empresa familiar a los parientes políticos. Y eso es normal, no es bueno, no es malo, simplemente es una característica que las empresas familiares deciden implementar. Pero resulta que estos miembros de la familia tienen un impacto muy alto en la toma de decisiones que se van dando por los gerentes, por los accionistas. Yo ahí recuerdo mucho el caso de una empresa. Ellos son 3 hermanos y se estaban poniendo de acuerdo para la venta de su empresa familiar porque ninguno tenía la vocación de darle continuidad. Ya se habían puesto de acuerdo, ya habían tomado la decisión y habían quedado pues como de reunirse para hacer la firma de documentos y demás. Resulta que mientras se tomó la decisión y se daba el día de la reunión, cada uno de estos hermanos estuvo compartiendo la decisión con su esposa o con su esposo. Y cuando se volvieron a encontrar, ya todos tenían una visión diferente frente a la venta de la empresa. ¿Por qué? Porque finalmente, quieras o no, estos parientes políticos tienen una alta influencia en las decisiones que tomamos. Son las personas con las que por la noche compartimos nuestro día a día, lo que nos pasó,
estamos compartiendo muchísimo con ellos. Entonces, el hecho de no tenerlos como accionistas ni empleados de la empresa, no hay que desconocer de todas maneras que en un contexto más ampliado, ellos tienen una injerencia. Ahora vamos al número 2, donde estamos hablando de la persona que solamente tiene el sombrero de dueño o de propietario. Entonces acá es el ejemplo típico de pronto de empresas familiares donde el 100% de la propiedad no está en cabeza de una familia, sino que tienen un socio externo. Entonces puede ser una persona que tiene por allá un 20%, es una persona que no es empleada, no trabaja en la empresa, no hace parte de la junta, y normalmente estas personas tienen una alta expectativa con temas de dividendos, porque ellos casi siempre lo que hacen es entrar a poner un capital y están esperando una retribución económica. En el punto número 3 encontramos personas que tienen el sombrero solamente de empleados. Entonces, las personas que son solamente empleadas, pues es importante tener en cuenta cuáles son esas expectativas que tienen con la empresa familiar, porque allí hay unos directivos de pronto que son los que han estado acompañando a ese emprendedor o a la familia durante muchísimo tiempo, que tienen un rol muy protagónico e importante dentro de la empresa familiar. Y la pregunta acá es, ¿estamos implementando acciones para su permanencia en la empresa, para retenerlo? ¿Qué pasaría si una de estas personas se nos va de la compañía? Y luego empezamos a ver estos ejes donde está el 4, el 5, el 6 y el 7, que es en los entrecruces o donde se da la interacción. Entonces voy a hablarles de este eje, el número 7, que es donde convergen los 3 círculos, la familia, la empresa y la propiedad. Acá nos encontramos típicamente al fundador de la compañía, que él tiene acciones, es decir, es dueño de la compañía, es accionista, es gerente de la compañía y además es el papá o es el esposo o es el tío. En la medida que en la empresa familiar una persona tiene más sombreros en su cabeza, la gestión se hace un poco más difícil. Yo como fundador, ¿cómo hago para saber en qué momento hablo con el sombrero de papá? ¿O en qué momento hablo con el sombrero de gerente? ¿En qué momento hablo con el sombrero de propietario? Eso es un reto muy grande. Y yo un día escuché una historia que me encantó porque creo que ejemplifica muy bien lo que sucede con las personas cuando les toca o tienen el deber de ostentar varios sombreros al tiempo, y era precisamente un fundador que tenía a su hijo trabajando en la compañía. Entonces, este hijo, pues llevaba ya muchos años, pero venían sus evaluaciones de desempeño por debajo, y no daba el resultado esperado. Hasta que un día este gerente toma la decisión de despedirlo, entonces lo hace ir a su oficina por la mañana y le dice: Pedro, esta es tu carta de despido, hasta hoy nos acompañas, muchísimas gracias por todo. Ahí estaba actuando con sombrero de gerente. Por la noche lo invita a cenar y le dice: hijo, quiero que cenemos juntos, necesito hablar contigo. Van a cenar juntos y cuando estaban en la cena le pregunta: me enteré que te despidieron, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces miren que es una misma persona, es una misma situación, pero son sombreros diferentes y espacios diferentes. Yo sé que como seres humanos somos integrales y es difícil entender que cuando yo entro por la puerta de la empresa, pues se me olvida que mi papá es el fundador o que mi papá es mi jefe, pero es saber manejar cada uno de esos roles de manera inteligente y tratar de entender y propender porque las situaciones que se vivan a nivel empresarial impacten lo menos posible lo familiar y viceversa. Este ejemplo es una muestra de ello. Yo sé que quizá tuvieron que pasar muchos meses y muchos aprendizajes para llegar a ese nivel, pero es más o menos lo que se busca con este tema de la multiplicidad de los roles en la gobernabilidad de una empresa familiar. El éxito en parte radica en eso. Cuando yo estoy en la compañía con sombrero de empleado, no tengo por qué ir dándole órdenes a todo el mundo diciendo que es que yo soy el dueño de la compañía. No, usted es dueño de la compañía en la asamblea. Allá es donde se pone el sombrero de accionista. Pero si usted está acá dentro de la empresa, usted tiene que respetar unos conductos, un jefe. Usted no le puede dar órdenes a todo el mundo porque con sombrero de empleado usted no es jefe de todo el mundo. Lo mismo el fin de semana en el asado. Si estamos en el asado del fin de semana, en la finca del fin de semana, qué rico poderle preguntar a mi familia cómo se está sintiendo, qué retos está teniendo a nivel personal, cuáles son sus sueños, qué le preocupan, preocuparme por ese ser humano
humano que está ahí. En las empresas familiares hay un proceso de evolución en cada uno de los ejes que hemos estado revisando. Entonces, en el eje de la empresa, la primera etapa es una etapa de arranque. Es una etapa donde hay un emprendedor 24/7, que es el que llega a abrir la puerta del garaje, el que barre antes de atender sus clientes, pero también es el que va y cierra negocios, el que hace las transacciones más importantes. Tenemos acá un gerente todero. En el eje de la familia, entonces decimos que es una familia joven de negocios. Es una persona donde de pronto todavía su familia está muy pequeña, quizá no hay hijos, o si hay hijos están muy pequeños y están estudiando. Y desde el eje de la propiedad es un socio fundador. Entonces, esto es lo que conocemos comúnmente como una etapa en primera generación. Luego nos vamos a una segunda etapa, donde desde el eje empresarial ya la empresa está empezando a expandirse y el nivel de comunicación es diferente. Empiezo a estructurar áreas, empiezo a fortalecer mi equipo de trabajo, empiezo a entregar responsabilidades, ya no soy el todero, sino que empiezo a delegar lo menos estratégico. Desde el eje familiar, entonces ya hay unos hijos que quizá se están graduando de la universidad, necesitan hacer su pasantía, su práctica, ya están mostrando interés por la empresa. Y desde el eje de la propiedad, quizá yo como fundador ya le empecé a entregar acciones a mis hijos para que ellos empiecen a responsabilizar. Y aquí hablamos de una empresa entonces en segunda generación. Hay una tercera etapa en la que hablamos que desde el eje de la empresa encontramos una empresa en madurez. Es decir, las empresas en esta etapa ya están buscando nuevos retos, nuevas expectativas, están buscando en certificarse, en ser más competitivas. Desde el eje familiar ya hay un trabajo conjunto, es decir, posiblemente está el fundador, también ya están los hijos, aquí es normalmente donde ya el hijo está como empleado de la compañía, el papá es el jefe, posiblemente ya hay una tercera generación por allí trabajando también, y es por eso que hablamos entonces, cuando se dice que una empresa está en tercera generación, es comúnmente conocida como el consorcio de primos. Por último, en el eje de empresa se da una cuarta etapa, que es la que se conoce como el relevo generacional. Y ojo que acá en el relevo generacional hay muchísimos retos, porque aquí lo que ya estamos diciendo es que el fundador está pensando en entregar el liderazgo de la empresa. Acá pues les invito a que evalúen dentro de nuestra biblioteca de la Cámara, tenemos una charla muy chévere sobre el relevo generacional, todos los retos que se deben enfrentar en esa situación. Adicionalmente, porque acorde con un estudio realizado por la Cámara, encontramos que 9 de cada 10 empresas familiares se encuentran en primera generación. Es decir, quizá muchos de los que están acá sentados escuchándonos están cercanos a este reto del relevo generacional. Muy importante que eso se empiece a hacer de manera paulatina y estructurada. Esto es una decisión que no se puede tomar de la noche a la mañana, hay que planearla por lo menos con 2 años de antelación si es posible. Entonces, entremos ahora sí en materia, ¿qué es el protocolo de familia y para qué sirve? Porque de alguna manera lo que hemos visto hasta acá son una cantidad de retos que tienen las empresas familiares, por qué es importante gestionar las empresas familiares, cuál es el contexto de la empresa familiar, y yo les decía que una de las herramientas es el protocolo de familia. Entonces, el protocolo de familia es un acuerdo voluntario, ojo, muy importante esta palabra, la ley no exige a las empresas familiares a que lo hagan, es un acuerdo voluntario entre los miembros de la familia empresaria que tiene como propósito la trascendencia en el tiempo. Asimismo, busca fortalecer la unidad familiar y la rentabilidad del negocio. Acá les quiero decir 2 cosas. La primera es, el hecho de que sea voluntario no quiere decir que sea un juramento a la bandera, que muchas veces este tema se malinterpreta. Los protocolos de familia tienen una forma de redactarse, es decir, hay una rigurosidad en la forma como se redactan los protocolos de familia para que puedan tener una validez jurídica, pero la Superintendencia de Sociedades de Hecho ya ha emitido conceptos frente a empresas de familia que cuando han visto que alguna cláusula del protocolo se ha incumplido y que los ha afectado, los ha impactado de manera grave, han acudido a la superintendencia y han dicho, mire, es que nosotros en este protocolo teníamos establecidas estas reglas que fueron incumplidas y necesito que me ayuden.
La superintendencia ya ha hecho, pues, como les digo, este pronunciamiento y ha entendido el protocolo de familia como un acuerdo paraestatutario, es decir, un acuerdo paralelo a los estatutos que al ser firmado por los socios tienen un carácter vinculante. Y lo segundo que les quiero decir acerca del protocolo de familia es que el mejor momento para estructurar un protocolo de familia es cuando las relaciones están armoniosas. Y acá traigo a colación una frase que me gusta mucho y es que el techo es mejor arreglarlo cuando el sol está brillando y no en medio de un aguacero, porque desafortunadamente a nosotros nos han buscado muchas empresas familiares que su papá recién falleció y entonces se desatan una cantidad de conflictos, o que ya hay una tendencia hay unas pistas de que entre los miembros de la familia hay conflictos. No es imposible construir un protocolo de familia en medio de una dificultad familiar, pero sí el reto es mucho mayor. También debo decir, ha habido casos en los que nosotros hemos tenido que decir a las empresas familiares, ustedes lo que necesitan es ya otro mecanismo alternativo de solución de conflictos. Porque una familia que a ti te diga, ayúdame a construir el protocolo familiar, pero yo no me puedo sentar en la misma mesa donde esté mi hermano, es muy difícil. Para construir el protocolo familiar necesitamos comunicación, necesitamos participación. Entonces, por eso es que es importante hacerlo. Ojalá si muchos de ustedes todavía no lo tienen, están en un buen momento, el fundador todavía está allí o hay una figura de liderazgo importante y representativa que los acompañe. Qué rico que empiecen a dar el paso en este momento. Dentro de los beneficios para la estructuración del protocolo encontramos mantener la propiedad del negocio en manos de la familia, preservar la unidad familiar, prevenir confrontaciones y discusiones entre los familiares que se han vuelto difíciles, prevenir desacuerdos entre los miembros de la familia y generar compromiso con las siguientes generaciones de la empresa. Miren, de por sí yo siempre he dicho que el conflicto per se no es malo. El conflicto, dependiendo de cómo se administre y cómo se gestione, te puede generar mucho aprendizaje. Y el conflicto, yo me atrevería a decir también que es como una parte natural de los seres humanos. El conflicto se da en el ámbito de las relaciones de pareja, en el ámbito social con los amigos, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial. Entonces, lo que uno busca de un protocolo de familia no necesariamente es evitar el conflicto posiblemente sí se va a dar. Lo que vamos a hacer con el protocolo de familia es dejar reglas claras para que ese conflicto baje a su mínima expresión, pero más aún para que cuando el conflicto se presente tengamos herramientas de dónde echar mano para administrarlo. Entonces, ¿cuáles son algunos temas típicos que se incluyen dentro del protocolo de familia? Vamos a ver nuevamente esos 3 ejes de los que les he venido hablando con tanta insistencia, que es la familia, la empresa y la propiedad. Desde cada uno de esos ejes, uno empieza a estructurar los temas del protocolo de familia, o por lo menos esta es la metodología que nosotros desde la Cámara utilizamos para acompañar a las empresas en la estructuración de sus protocolos de familia. Entonces, en el eje de familia, ¿qué es importantísimo definir desde el eje de familia? La historia, los principios, la filosofía familiar y el gobierno familiar. Miren, yo me he encontrado con mucha frecuencia empresas familiares en segunda, tercera generación que han tenido una posibilidad de estar en un contexto económico importante, estudiar en las mejores universidades del país o, por qué no, del mundo, de darse lujos importantes, y eso está muy bien, pero lo que muchos desconocen, muchos miembros de estas terceras y segundas generaciones, es que ese fundador tuvo que hacer unos sacrificios enormes para poder llegar a ese punto en el que la empresa de familia está hoy. He escuchado casos de fundadores que se levantaban a las 3 de la mañana para ir a la mayorista o a la minorista a comprar insumos y luego ir a revenderlos. He escuchado historias de fundadores que llevaban sándwiches al colegio para venderlos y poder empezar a generar su capital con el cual empezaron su empresa. Esas historias de trayectoria, de sacrificio, es importante que las conozcan las siguientes generaciones. Esto genera arraigo, esto genera respeto, esto genera mayor compromiso por la protección de ese patrimonio. Acerca de la filosofía y los valores y acerca del gobierno familiar. Entonces, miren, el año pasado, justo por esta época,
Tuve la oportunidad de estar con John Davis, uno de los creadores del modelo de los 3 círculos precisamente. Estuvimos el año pasado en Bogotá, él estuvo por acá y nos estuvo hablando precisamente de este tema de la filosofía y los valores familiares. Él trabaja a colación esta frase que a mí me gustó mucho y dice, construir valor a partir de valores. Ahorita lo hablamos y es que la empresa familiar se crea para generar valor. No estamos pensando pues que allí vamos a operar a cualquier costo, no. Sí queremos generar valor, pero a partir de unos valores. Hace poco, más o menos recién empezada la pandemia, me conecté en una conferencia donde estaban varias empresas familiares. Allí había una persona de la tercera generación de una empresa caleña que se llama Acesco. Es una empresa que trabaja todo el tema del metal. Ellos estuvieron pautando muchísimo en el mundial y escuchaba a uno de los miembros de la tercera generación. Ella decía, pues ella no trabaja en la empresa, ella es accionista, pero ella decía, ahora más que nunca, yo entiendo la importancia de eso que algún tiempo definimos nosotros como familia en nuestra filosofía familiar. Dentro de nuestra filosofía familiar, decía ella, tenemos el valor como uno de los pilares de la interacción de los accionistas. Y hoy es que entiendo eso cómo se hace tangible. Nuestro gerente que es accionista, él hoy más que nunca está teniendo que tomar decisiones rápidas y no tiene tiempo de consultarle a todos los accionistas ni de seguir muchos protocolos. Nosotros como accionistas entendemos y basados en este valor de la confianza, compartimos que él está haciendo el mejor esfuerzo y que independientemente del resultado que se obtenga a partir de las decisiones que él hoy está teniendo que tomar, está haciendo lo mejor para que esta compañía salga adelante en el marco de esta pandemia. Y nosotros como accionistas confiamos en él, porque eso lo declaramos en nuestros valores y él está tomando las mejores decisiones. Entonces, esa es la forma como desmitificar un poco que este tema de los valores es algo etéreo y filosófico y traerlo a lo tangible. A mí esta frase me gusta mucho y es, los valores son como una brújula, nos mantienen en el camino cada día y nos traen de vuelta cuando nos desviamos. Entonces, mire, muchas veces hay que tomar decisiones estratégicas a nivel empresarial. Y los valores que definimos a nivel empresarial también nos permiten tomar ese tipo de decisiones estratégicas. En algún momento decimos, ¿será que es importante hacer esta renuncia o no? Y se va uno a la filosofía y a los valores familiares y dice, basado en este valor, esta es la decisión que tenemos que tomar. Entonces también nos permiten estar muy enfocados y enrutados. Eso con respecto a los valores y la filosofía familiar. Les decía también que en ese eje de familia se habla sobre el gobierno familiar. ¿Qué es el gobierno familiar? En el gobierno familiar hacemos referencia a los escenarios y reuniones que se establecen formalmente para las decisiones familiares que en algunos casos pueden impactar el desempeño empresarial. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Resulta que ustedes hacen parte de una familia empresaria que es muy emprendedora y algunos miembros de la familia quieren iniciar un emprendimiento, pero ese emprendimiento posiblemente está apalancado en ser un proveedor de la empresa familiar que hoy se tiene. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de situaciones y de escenarios son los que típicamente se deben conversar en un espacio de gobierno familiar, porque no es algo que esté impactando directamente a la empresa familiar, es un asunto netamente familiar, es un nuevo emprendimiento, pero que tangencialmente pudiese impactar esa empresa familiar. Ahí por ponerles un ejemplo, pero también cuáles son los otros asuntos que se deberían conversar desde un gobierno familiar. Por ejemplo, los beneficios que van a tener los miembros de la familia, si vamos a constituir, por ejemplo, algún tipo de seguros colectivos para los miembros de la familia, si vamos a adelantar una iniciativa filantrópica. Esos son temas típicos que se deben conversar desde un gobierno familiar. ¿Y cómo desde un gobierno familiar? A través de una estructura. Y acá les debo decir algo y es que entre las familias sean más pequeñas y menos complejas, necesitamos menos estructura, pero a medida que las familias sean más grandes y con compañías más complejas, necesitamos más familia. El año pasado
tuve la oportunidad, pues, en un evento que hicimos en la Cámara de Comercio, de conocer de primera mano el caso de la familia Carvajal. La familia Carvajal, esto es un grupo empresarial ya, es una familia que está en quinta generación, ellos son caleños también, pero ellos, digo, son un grupo empresarial porque ya tienen más o menos 5 líneas de negocio y para cada eso tienen una empresa diferente. Es una estructura muy compleja. Ellos nos compartían una foto casi que del mapa mundi y ponían con puntos rojos dónde está ubicada la familia Carvajal en este momento, y casi que el único continente donde no hay miembros de la familia es en África. De resto, en todo el mundo hay miembros de la familia Carvajal. Entonces, se imaginarán, para una empresa de este tamaño, de esta dimensión, de esta complejidad, obviamente la estructura de ellos es mucho más grande y compleja. Con decirles que ellos tienen family office, tienen fundación, tienen consejo de familia, asamblea de familia. Ellos tienen dentro de su gobierno familiar casi que una estructura muy, muy compleja, pero compleja en el buen sentido de la palabra, porque les ha funcionado bien y porque es necesaria para ellos. Eso no es lo común. Lo común es estar en empresas posiblemente como las que están hoy acá la mayoría, que son empresas en segunda generación, son empresas todavía pequeñas, donde no tienen muchas compañías, entonces hablamos de estructuras menos complejas. ¿A qué me refiero con estas estructuras? Bueno, lo primero que les quiero contar es que los escenarios por excelencia más comunes dentro del gobierno familiar son la asamblea de familia y el consejo de familia. Esos son los más comunes. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ellos? Entonces, en la asamblea de familia hablamos que lo que se busca es fomentar la armonía y la unión entre los miembros de la familia e informar sobre los principales hitos de la empresa. Dentro de la composición, decimos que se incluyen miembros de la familia política, miembros de la familia extendida, es decir, acá en la asamblea de familia hablamos de la familia en el sentido amplio. Y la agenda normalmente es sobre la historia de la familia, los valores familiares, se socializa el protocolo y es un espacio netamente informativo. La asamblea de familia no decide. El Consejo de Familia, a diferencia de la Asamblea de Familia, es un órgano de carácter decisorio de la familia empresaria, que regula el funcionamiento de sus relaciones con la empresa. Básicamente acá está compuesto por representantes de cada núcleo o rama familiar. Normalmente no se incluye a la familia política por su carácter decisorio. Dentro de la agenda, ahorita les ponía algunos ejemplos, pero acá está la construcción y revisión y actualización del protocolo, atención a temas entre la familia y la empresa, la resolución de conflictos familiares o con la empresa, y las reuniones de la asamblea de familia se organizan en este espacio. El consejo de familia normalmente sí vota y cada persona tiene un voto. Esa es la forma como funciona. Para terminar de hablar del gobierno familiar, que es lo que les estoy mencionando que se regula en esa parte del protocolo, les quise traer esta gráfica también que es adaptada de la conferencia del año pasado con John Davis, donde él muestra cómo es la interacción del gobierno familiar con el gobierno corporativo. Hoy no estamos hablando de gobierno corporativo, pero sí les quiero mostrar esa interacción. Cuando nosotros hablamos de gobierno corporativo, básicamente a lo que nos referimos es a la asamblea de accionistas, a una junta directiva, a una junta asesora y a una compañía. Esto es lo que se entiende como la estructura del gobierno corporativo, y nótese que acá hay una relación jerárquica. Casi que si lo pudiéramos decir en términos coloquiales, la asamblea es el jefe de la junta directiva o la junta asesora, y la junta directiva son los jefes del gerente y de la compañía hacia adelante. En el gobierno familiar, que es de lo que hemos estado hablando, mire que intencionalmente se pinta como un círculo. Aquí no hay una relación jerárquica. Acá lo que estamos diciendo es que en la asamblea de familia, que es el círculo más amplio, invitamos tanto a propietarios como a personas que no son propietarias, a miembros del consejo de familia y personas que no son miembros del consejo de familia. La asamblea de familia son los accionistas, los esposos de los accionistas, los primos, los sobrinos, los hermanos, todos. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahorita, son personas que de manera directa o indirecta influencian la toma de decisiones. Entonces no hay que desconocerlos. No le vamos a dar decisión, listo, no van a votar ni van a tomar decisiones, pero sí es importante tenerlos en cuenta desde el gobierno familiar.
Luego de la asamblea de familia tenemos el consejo de familia. Entonces miren que el consejo de familia puede estar constituido por personas que sean propietarias, pero también por personas que no sean propietarias. Típicamente lo más común es que sean personas propietarias, pero ahí también está válido traer personas de siguientes generaciones, por ejemplo, o accionistas potenciales que todavía no ejercen la propiedad. Entonces, el consejo de familia puede estar conformado por propietarios y por personas que no son propietarias. Y mire que no hay una relación jerárquica. Aquí no hay una relación jerárquica. Entonces, volvamos a donde íbamos acerca de los temas que se regulan a través del protocolo de familia. Decíamos que el primer eje es el eje familiar y hablamos de la importancia de documentar hitos y principios y valores, la filosofía familiar y el gobierno familiar. Hay otro capítulo en el protocolo de familia que es el capítulo de la empresa. Entonces, en el capítulo de la empresa uno regula cuáles van a ser las políticas de vinculación laboral, las condiciones laborales para los miembros de la familia que se vinculen a la empresa, si vamos a brindar apoyo y beneficios para los miembros de la familia, cómo va a ser el uso de activos, las políticas de despido de empleados familiares. Entonces, acá les quiero empezar a poner como algunos ejemplos. Miren. Lo primero que les quiero decir es que trabajar con miembros de la familia tiene ventajas y tiene retos también. Dentro de las ventajas de trabajar con la empresa familiar, el compromiso de los miembros de la familia que trabajan en la empresa suele ser mayor, así como su sentido de pertenencia. No sé si recuerdan ahorita que les estaba diciendo acerca del corazón en la empresa familiar, yo decía que eso pone de por medio muchos retos, pero que también trae muchísimas cosas buenas, y una de esas cosas buenas son precisamente estas. Cuando yo estoy trabajando en la empresa de mi familia, que yo sé que es mi legado, el compromiso es diferente. Yo que no hago parte de una empresa familiar, ahí me dicen, ponte la camiseta como si fuera tu propia empresa, y sí, yo me pongo la camiseta como si fuera mi propia empresa, pero por más que trato, pues sigue siendo un imaginario, diferente a la empresa familiar, que es literal, que me pongo la camiseta porque es la empresa de mi familia. La confianza es un asunto que puede fluir de manera muy natural con los miembros de la familia. Claro, porque es que no compartimos solo un contexto laboral, nos criamos juntos desde pequeños, compartimos valores, tenemos una visión compartida. Esto hace que de por sí la confianza fluya de manera más natural. Cuando se crece en entornos familiares y similares, puede que sea más fácil compartir la misma visión y valores, facilitando la relación laboral. Entonces, eso hace referencia a lo que les acabo de mencionar. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa en segunda generación, entonces nosotros como hermanos fuimos criados en un mismo núcleo, donde nuestros padres nos compartieron los mismos valores, quizás estudiamos en el mismo colegio, vivimos por muchos años juntos. Esos valores que compartimos nos hacen naturalmente que tengamos una visión compartida más fácil y que la toma de decisiones sea más fácil. Cuando estamos hablando de un consorcio de primos, que era la evolución que yo les decía ahorita, empresas ya más o menos en tercera generación, el reto ahí es mucho mayor, porque en el consorcio de primos no necesariamente todos fueron creados en el mismo núcleo familiar, y ahí es posible que ya los valores que se compartan sean diferentes en un núcleo familiar y en otro. Por tanto, cuando empezamos a ir a otras generaciones más avanzadas, el reto de comunicación es mayor. Naturalmente, un miembro de la familia tiene una preocupación genuina por la empresa, por lo que hablábamos ahorita. Finalmente estamos hablando del legado familiar. En etapas difíciles puede ser más factible contar con el apoyo de miembros de la familia. Yo creo que quizá muchos de ustedes, y espero que haya sido así, lo estén evidenciando en esta época de pandemia. El compromiso quizá de la familia que hasta hace poco no estaba trabajando en la empresa familiar. Se presenta esta situación compleja y este reto que nadie lo tenía en el radar, y entonces venga, remanguémonos las camisas y qué hay que hacer para sacar esta empresa adelante. Cuando los miembros de la familia están suficientemente capacitados, el desarrollo puede ser aún mayor, y hemos visto que muchas empresas familiares, cuando pasan a segundas, terceras generaciones, que se han capacitado, que se han ocupado de formarse para ejercer muy bien su rol, logran sacar estas empresas adelante y las potencian muchísimo, muchísimo más del nivel en el que inicialmente pudo haberla tenido un fundador. Sin embargo, también hay unos retos,
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los retos de trabajar con la familia? Existe el riesgo de emplear miembros de la familia que no cuentan con el perfil necesario para ejercer determinado cargo, afectando el rendimiento en la operación. Entonces, desafortunadamente debo decirlo que en estos ejercicios de consultoría yo me he encontrado muchos casos. Entonces está el ejemplo típico del miembro de la familia que quiso estudiar veterinaria. Y resulta que la familia tiene una empresa en el sector construcción. Entonces, este miembro de la familia que terminó de estudiar veterinaria, pues no ha logrado ubicarse laboralmente o ha iniciado un emprendimiento pero no ha sido exitoso, y la familia, con ese corazón gigante del que hemos estado hablando, decide abrirle un espacio en la empresa familiar. Entonces, se inventa un cargo que no existe, lo pone a hacer algunas actividades como para que él pueda empezar a generar un ingreso en aras pues, de generarle esa sostenibilidad económica, pero con el pasar del tiempo vemos que es una persona, primero, que posiblemente esté frustrada, porque si él quiso estudiar veterinaria es porque le gusta estar con animales, compartir con animales, ese es su proyecto de vida. En una empresa familiar del sector construcción posiblemente no va a lograr eso, lo más probable es que no lo logre. Entonces va a ser una persona que va a estar de alguna manera frustrada, triste, porque está en algo que no es su proyecto de vida, para lo cual no estudió, y eso empieza a impactar el desempeño de la empresa. Entonces una persona desmotivada empieza a impactar en los demás empleados, esa desmotivación se empieza a irrigar, a la empresa posiblemente le empieza a ir mal, y ahí es donde se empiezan a gestar esos conflictos familiares. Quisimos hacer un bien al principio, pero eso bien se fue desencadenando en un mal para la empresa y finalmente en un mal para la familia también. Se expone la empresa al estado de las relaciones familiares. Es complejo tener claro dónde acaban las relaciones personales familiares y dónde empiezan las profesionales. Entonces, lo que yo les mencionaba ahorita con el ejemplo de los 3 círculos y del señor que por la mañana despidió con sombrero de empleado al hijo y por la noche con sombrero de papá lo invitó a cenar y a preguntarle cómo lo podía apoyar en esa situación. Cuando ese tipo de situaciones no se separan, sino que las tenemos todas mezcladas, se expone muchísimo la empresa familiar. Puede pasar que los demás empleados los traten como dueños y no como empleados. Yo he conocido casos de empresas familiares muy bonitas donde me dicen, aquí ni siquiera saben que yo soy accionista y prefiero que no sepan, porque desafortunadamente los seres humanos, cuando tenemos esa información, ya vemos al otro con unos ojos diferentes. Y dentro de la empresa familiar, así usted sea accionista, pero en la empresa familiar, si usted es empleado, lo que debe tener es el sombrero de empleado, y por ende los demás compañeros lo deben tratar es como tal, como empleado, no como dueño. El manejo de conflictos es retador porque se involucran emociones. Entonces es muy típico escuchar cuando se da un conflicto, por ejemplo, entre hermanos, que se traen historias de mucho tiempo atrás. Es que yo me acuerdo que el niño Dios a ti te traía siempre la bicicleta que yo quería y a mí no. Cosas de ese estilo, situaciones que se vivieron muy desde la infancia y que hoy en la adultez, en un contexto de compañerismo de trabajo, por esa emotividad, se traen a colación y puede hacer que el conflicto se atenúe y se acentúe aún más. Podrían generarse expectativas de un trato con cierta flexibilidad. Entonces, claro, si yo soy accionista, si yo soy hijo del dueño, podría tener la expectativa que yo acá no tengo que cumplir ninguna regla, que yo acá puedo hacer lo que quiera. Y digamos que sí pueden haber ciertos tratos con flexibilidad, pero esa flexibilidad debe ser negociada con antelación y debe quedar documentada. Y ya les voy a hablar un poquito más de esto. Esta imagen me la encontré hace poquito y me gustó mucho porque hablando pues de cómo regular esas relaciones de los miembros de la familia que van a trabajar en la empresa, es muy importante entender esa percepción del salario emocional y cómo va cambiando de generación en generación. Entonces, miren, tenemos a los baby boomers, que son los nacidos antes del 70. Acá posiblemente estén la mayoría de los fundadores de la compañía, y a este tipo de personas lo que los motiva es que les genere beneficios para la salud, seguros y planes de jubilación, reconocimiento a su experiencia.
Por otro lado tenemos la generación X, que son los nacidos entre el 70 y el 80, y acá lo que prevalece en ese salario emocional es el balance entre la vida y el trabajo, el home office, días libres, coaching, capacitación y desarrollo profesional. Y tenemos los millennials, que son los nacidos entre el 80 y el 2000, que a ellos los que los motiva es facilidad en la movilidad, ambientes creativos, conectividad, espacios de esparcimiento, tiempo para proyectos personales y actividades de voluntariado. Acá no quiero dejar el mensaje como que una generación es mejor que otra o viceversa. Simplemente lo que quiero traer con esta imagen que me gustó mucho es: los empleados felices son 300% más innovadores, 33% más productivos y el ausentismo se disminuye hasta en un 51%. Es entender que cada generación trae consigo unas motivaciones diferentes y que con base en esas motivaciones yo debo tratar de ponerme en los zapatos del otro. Si yo hoy soy miembro de una tercera generación o una segunda generación y necesito establecer una conversación con mi papá o con mi abuelo, y le quiero pedir a mi papá o a mi abuelo que me genere tiempo libre o espacios para mayor creatividad, yo tengo primero que pararme en los zapatos de él y entender qué es lo que a él lo motiva y tratar de llevarlo y encontrar ese punto medio entre lo que a mí me motiva y a él lo motiva, y viceversa. Lo mismo si aquí tenemos sentados fundadores o personas de estos baby boomers que ven que sus hijos difícilmente cumplen un horario de trabajo en la empresa, que quieren más vacaciones, que quieren más flexibilidad. Es entender que los está motivando y buscar ese equilibrio, no irnos ni a un extremo ni al otro, y tratar de encontrar esa justa medio para que a la empresa le vaya bien, pero que ustedes como empleados de la empresa también estén motivados. Entonces les quiero poner algunos ejemplos de lo que uno regula tradicionalmente en este eje de empresa cuando va a definir quiénes y cómo puede interactuar los miembros de la familia con la empresa familiar. Entonces lo primero que hay que definir es quiénes de la familia pueden trabajar en la empresa familiar. Esa es la primera pregunta. ¿Será que van a poder trabajar la familia política? ¿Será que va a poder trabajar los familiares extendidos, es decir, primos, sobrinos? ¿Será que solo pueden trabajar los descendientes directos de los fundadores o de los accionistas? Y uno puede poner condiciones diferentes dependiendo del tipo de familiar que entre. Puede que los descendientes directos de los fundadores tengan unas condiciones laborales específicas y que los familiares políticos y la familia extendida tengan otras condiciones laborales. Hay familias que dicen definitivamente aquí nadie de la familia va a poder trabajar porque la historia ya nos ha mostrado que no es una buena práctica. Hay otras familias que por el contrario dicen, no, yo creé esta empresa para que los miembros de la familia puedan tener un beneficio, para que trabajen en ella. Entonces cada caso es muy particular. Y de ahí la importancia de que estos temas, protocolo familiar, gobierno corporativo, sean trajes hechos a la medida. No es buena práctica yo ir a internet, buscar un protocolo de familia y tratar pues de cambiar los nombres y que ese sea el protocolo de nuestra familia. Lo que funciona hoy en su empresa familiar puede que sea nefasto para la de lado y viceversa. Entonces esto tiene que ser trajes hechos a la medida. Una vez yo defino si la empresa será un espacio laboral para los miembros de la familia, para quienes sí, para quienes no, debo definir unas condiciones laborales, porque yo les decía hace un momentico, sí, yo puedo tener beneficios para algunos de los miembros de la familia, pero ¿qué tipo de beneficios? ¿Cómo los vamos a dejar documentados? Yo recuerdo acá un fundador de una empresa que un día nos buscó y me acuerdo que esa primera reunión fue más o menos como de 2 horas, y si yo de esas 2 horas hablé 5 minutos, creo que fue mucho. El señor se desahogó y se desahogó, recién se había muerto su esposa, él tiene 3 hijos y 2 de ellos ya estaban trabajando en la empresa familiar. Y tradicionalmente había sido una familia muy bonita, muy armoniosa, pero resulta que se estaban empezando a presentar conflictos entre estos 2 miembros hermanos que estaban trabajando en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque uno llegaba muy tarde, el otro llegaba muy temprano, entonces cuando necesitaban comunicarse, el que llegaba temprano buscaba al que llegaba tarde y nunca lo encontraba, y estaban empezando a tener confrontaciones.
cuando él nos pidió que le ayudáramos a construir su protocolo de familia y tuvimos una conversación y lo que identificamos es que el que llegaba tarde resulta que era un miembro de la familia que es casado, con hijos, su esposa trabaja en Sura, entonces ella tenía que cumplir un horario, él por estar en la empresa familiar consideraba que tenía esa flexibilidad, entonces él se encargaba de montar los hijos en la buseta, despacharlos para el colegio y su esposa pues llegaba a cumplir su horario laboral en Sura. Y el que llegaba muy temprano, soltero, con su novia, le gustaba mucho hacer ejercicio, pero entonces él lo que prefería era madrugar mucho para irse más temprano, pues terminar su jornada laboral más temprano e irse a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasaba? Los dos finalmente, en términos de tiempo y de compromiso, estaban igual de comprometidos, solo que había un contexto familiar que estaba impactando el hecho de cumplir unos horarios. Pero esto no lo habían conversado ellos, en ninguna parte, en ningún escenario. Cuando estábamos construyendo el protocolo de familia y entendimos ese contexto, pues lo que hicimos fue ponerlo sobre la mesa, conversar y definir una flexibilidad horaria donde pues al que tenía que llegar más tarde se le pudiera llegar más tarde y se quedaba hasta un poco más tarde, y al que le gustaba madrugar más pudiera llegar más temprano para irse más temprano, y que hubiesen unos espacios ya conversados donde ambos interactuaran para que el desempeño empresarial no se viera afectado, pero una comunicación, un diálogo. A eso nos referimos con estas condiciones laborales. Es válido tener horarios flexibles, es válido tener vacaciones flexibles, pero eso hay que conversarlo, hay que negociarlo y hay que dejarlo escrito para no darlo por hecho y evitar malas interpretaciones. Si van a tener apoyos y beneficios para los miembros de la familia. Acá es muy típico reglamentar, por ejemplo, si los miembros de la familia que trabajan en la empresa les van a pagar su póliza de salud, si les van a dar un carro para que desempeñen su función laboral, si les van a pagar el celular, en fin, ciertos beneficios que tienen los miembros de la familia que trabajan en la empresa también se regulan en este capítulo. Sobre el uso de activos, muy importante dejar regulación. Es muy común encontrar en empresas familiares que tienen, por ejemplo, vehículos que el fin de semana lo usan para el trasteo, la mudanza, y bueno, esto trae de por sí ciertos riesgos. Hay que conversarlo. ¿Será que los activos e incluso los empleados, a veces utilizamos los empleados para cosas personales? Eso es muy importante conversarlo porque ahí hay un riesgo implícito muy alto. Si algo le pasa a ese empleado cuando está haciendo una diligencia personal, o si algo le ocurre al conductor del carro cuando está haciendo una diligencia personal, eso hay que conversarlo y dejar muy claro si los activos de la empresa van a poder ser usados para asuntos personales o no. Y fundamental, dejar reglas claras sobre políticas de despido de empleados familiares, porque ahorita yo les decía, se tiene como la percepción de que ya entré y como es la empresa de la familia, entonces yo puedo hacer y deshacer y nunca voy a salir. No, así como yo dejo reglas claras de quiénes pueden entrar y quiénes no, también debo dejar reglas claras de en qué momento debe salir si toca hacer un despido de un empleado familiar. Y de ahí la importancia de apalancar muy bien y dejar muy bien documentado cómo es el proceso de evaluación de todos los empresarios, de empleados, en general, pero sobre todo de los empleados familiares. Eso es fundamental dejarlo escrito en un protocolo de familia. Cómo se evalúa el desempeño de un empleado familiar y cuáles son las condiciones o los parámetros y el procedimiento para el despido de un empleado familiar en caso que haya que hacerlo. Y ojo que ahí me devuelvo al capítulo de familia. No quiere decir que porque yo voy a despedir un empleado familiar, entonces me olvidé que él es un miembro de la familia, no. En el ejemplo que les ponía, si hubo que despedirlo por alguna razón, venga como familia, busquemos cómo apoyarlo emocionalmente y mientras logra conseguir un nuevo empleo. De ahí pues ese barco tan importante que les ponía ahí, el equilibrio. Y el último capítulo que regulamos a través del protocolo familiar es el capítulo de la propiedad. Acá hablamos de lineamientos para el funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y la preparación de futuros accionistas, fundamental. Cómo es la información para los accionistas, hay que definir, por ejemplo, cuáles son las políticas de dividendos, políticas de protección del patrimonio, negociación de acciones, salida y entrada de nuevos accionistas familiares o no. Entonces, miren, yo no sé si ustedes sabían, pero Colombia y México son de los países de América Latina con porcentajes más altos de divorcio. Cuando uno no firma capitulaciones o cuando uno no liquida una sociedad conyugal
y de repente, pues yo soy accionista de la empresa familiar y me divorcio, entonces yo en la asamblea de accionistas podría llegar a tener un ex nuera, ex yerno, ex esposa, ex esposo, y creo pues que es una situación que quizá nadie quisiera tener que vivir. Entonces, cuando hablamos de políticas de protección patrimonial, precisamente a eso es a lo que nos referimos. ¿Cómo hacer para que a través de actos que comúnmente tenemos los seres humanos, como el casarnos, el ser fiadores, por ejemplo, si yo puedo ser garante de un tercero y que de repente el banco, por alguna situación que este tercero no pudo suplir, llegue a las acciones de la compañía familiar? Todo ese tipo de regulación es muy importante dejarlo documentado. ¿Para qué? Para que el patrimonio cada vez se vea más protegido y menos expuesto a esas situaciones que en el día a día se presentan. En el capítulo de protección patrimonial o en el capítulo de propiedad, básicamente uno busca como invitar a estos accionistas a que sean muy responsables en el ejercicio del rol, porque uno típicamente se encuentra accionistas operadores, entonces es el accionista que está en el día a día de la compañía, que quiere estar allí todo el tiempo, quiere estar partícipe en cada decisión, y ojo que esto no es una buena práctica, porque yo puedo ser un operador, pero con el sombrero de empleado, no con el sombrero de accionista. El sombrero de accionista lo que me lleva es a pensar en las generalidades de la empresa, en el largo plazo. Están los accionistas gobernadores, los que quieren estar participando en todas las decisiones, y esto tampoco es una buena práctica. El gobierno corporativo nos dice hasta dónde llegan las decisiones de un accionista y a dónde no deberían llegar las decisiones de un accionista. Los involucrados son aquellos que están ahí de alguna manera como cuando me necesiten, y aquí estoy para lo que me necesiten. Los pasivos, bueno, cuando me llamen, pues de pronto si tengo espacio en mi agenda por ahí estoy, y los potenciales, que son los que hoy no están en la compañía, pero que el día de mañana puedan llegar a estar. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar acá? Independientemente del tipo de accionista, si usted se logra identificar con alguno de estos, es ejercer ese rol de accionista de la manera más responsable posible. ¿Qué significa esto? Que independientemente de lo que usted haya decidido en su proyecto de vida estudiar, llámese, vuelvo al ejemplo del veterinario en la empresa familiar de construcción, independientemente de eso, usted como accionista responsable necesita tener unos conocimientos básicos de cómo entender unos estados financieros. ¿Qué hace la empresa en términos generales? Para que el día que usted se tenga que poner el sombrero de accionista en la asamblea, lo pueda ejercer de la mejor manera y no vaya a entorpecer el desempeño de la empresa familiar. Entonces, esto era lo que tenía para compartirles. Quisiera pues acá como terminar con esta diapositiva y decirles esto es lo que normalmente se regula a través de un protocolo de familia en 3 ejes diferentes. La invitación es, vuelve y juega, a que vayan pensando en estos temas, a que lo vayan documentando, a que lo vayan conversando, y sobra decir que la Cámara de Comercio está presta para ayudarlos en este servicio. Y a propósito de eso, quiero invitar en este momento de la charla a que tengamos una conversación con Marta Solórzano. Marta hace parte de una empresa muy bonita que se llama Joyería Londres. Joyería Londres es una empresa de muchísima tradición, posiblemente alguna de ustedes lo haya escuchado o haya adquirido alguno de sus productos. Ella ya tuvo la oportunidad y la experiencia de construir el protocolo de familia, y quiero conversar con ella y compartir algunas experiencias acerca de la estructuración del protocolo. Marta, bienvenida, qué rico tenerte por acá, ¿cómo has estado? Hola Sandra, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Gracias. Bueno, me alegra mucho. Marta, entonces, como lo pudiste notar, durante esta hora y 20 minutos hemos estado hablando sobre la importancia del protocolo de familia, qué se debe regular en el protocolo de familia. Antes de entrar en materia para que nos cuentes tu experiencia acerca del protocolo, yo quisiera, Marta, que nos cuentes un poquito de ti, de la empresa familiar, por supuesto, esos roles que tuviste en la empresa familiar y hoy en qué rol estás en esa empresa familiar, y luego empezamos a hablar del protocolo de familia. Bueno, Sandrita, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, mi nombre es Marta Solórzano. La empresa de nuestra familia es Joyería Londres SAS, como tú dijiste ahora.
Y bueno, la historia de la joyería ya lleva, este año cumplió 80 años de existencia. Fue fundada por un tío de mi papá. Ya después continuó, cuando él falleció, mi papá con la joyería. Nosotros somos una familia conformada por 4 mujeres, un hombre, el cual ya pues también falleció, mi hermano, el mayor, y todos hemos estado pues trabajando en la joyería desde niñas. Mi papá nos llevaba a la joyería a trabajar en las vacaciones, netamente un negocio familiar. Mi papá desafortunadamente pues murió muy joven, pero él desde pequeña nos enseñó a trabajar y a estar allá. Cuando él se murió, mi hermano, el único hombre y mayor, pues tomó las riendas de la joyería y después ya mis otras 2 hermanas, ellas ya se casaron y fueron saliendo. Ya cuando yo estudié mi carrera, entré a ayudarle a mi hermano y estuvimos pues juntos trabajando muchos años. Luego ya él falleció también muy joven y me quedé yo como en cabeza del manejo de la joyería. Afortunadamente pues tenía la experiencia de toda la vida de trabajo. Después me quedé trabajando pues con otra hermana, manejando la joyería, yo como gerente y ella ya como mi asistente y mano derecha. Y ya empecé, ya pues la necesidad, a ver, ya esa es la historia, la joyería está en el centro, ya viene pues de tradición, conmigo era la segunda de generación y ya está en manos de la tercera generación en estos momentos. Súper, Marta. Yo creo pues que ahí fue un recuento muy interesante de una empresa con tanta trayectoria y precisamente estaba viendo por acá en el chat que nos preguntan dónde se pueden encontrar ejemplos de estos protocolos y qué puntos o artículos debe llevar. Entonces yo ahorita, mientras estaba en la presentación, les di ejemplos de los típicos artículos que debe constituirse en un protocolo y quisiera que ahorita tú nos compartieras algunos de los que en particular en tu familia se documentaron. Marta, cuando yo recuerdo que fue tuya la iniciativa de la estructuración del protocolo familiar, en ese momento, cuando tú tienes esa iniciativa, tú eras la gerente. Yo recuerdo que estabas como en la gerencia de la joyería en ese momento, pero también tenías la expectativa de ir entregando hacia tus sobrinos. Particularmente, ¿qué fue lo que te motivó a ti a estructurar ese protocolo de familia? ¿Qué fue lo que te prendió la chispa que tú dijiste, necesitamos estructurar el protocolo de familia? Bueno, primero que todo, pues ya estaban en la joyería, ya estaban trabajando. Estábamos mi hermana y yo ya solitas después de la muerte de mi hermano. Y los hijos de mi hermana empezaron a entrar a trabajar a la joyería. El uno terminó la carrera y quiso hacer el semestre de práctica allá. El hijo mayor ya estudió en Estados Unidos su carrera, le fue muy bien y ya quería venir a ayudarnos en la joyería. Yo en esos momentos pues no le vi ningún problema de que empezaran a entrar a la joyería, de hecho, porque yo ya estaba a puertas de mi jubilación y quería realmente jubilarme y disfrutar de la jubilación que ya tenía en esos momentos, ya hace 3 años, pero no había dimensionado un poquito las situaciones y conflictos que se podían presentar ya cuando estaban dentro de trabajando, sobre todo en esta tercera generación que ya son ellos, porque son de otra manera de pensar, de actuar, de no cumplir horarios, de ser un poquito más como relajados en ciertas cosas, que con nosotros no fue así. Entonces, todo llega en el momento que tiene que llegar. Yo estaba ya con ellos en la joyería trabajando y ellos no cumplían un horario y muchas cosas. Cuando me llega de la Cámara de Comercio la invitación de estas charlas para hablar del protocolo de familia y proteger pues como el patrimonio y lo de la tercera generación, que yo ya había escuchado hablar de los protocolos de familia, entonces fue todo muy coincidencial o diosidencias, como digo yo, y se llegó la invitación de la Cámara de Comercio. Fui con uno de los sobrinos a escuchar la charla ahí en el centro y fue muy oportuno, porque
se estaban presentando este tipo de situaciones con ellos y yo ya también quería retirarme y disfrutar mi jubilación para hacer otras cosas, que fue lo mejor que pude haber, la mejor decisión que pude haber tomado. Y con ellos que se facilitaron también para hacerlo, tú los conoces y la verdad que ha sido lo mejor que se ha podido hacer para proteger. Yo recomiendo estos protocolos de familia porque se protege, primero que todo, pues el patrimonio de toda la familia y evita uno muchos conflictos familiares que se pueden presentar a raíz de los patrimonios que se van heredando de generación en generación. Marta, con respecto a esto último que mencionabas, como esa sensación de uno haber venido de una historia y una cultura donde los papás lo que forjan es disciplina en el cumplimiento de horarios, en los compromisos, y luego esta otra generación que yo los conozco, pues son todos muy queridos y muy comprometidos también, pero con una mentalidad muy diferente, como en la gráfica que les ponía hace un momento, y es que a ellos los motivan otras cosas. Ellos sí están muy comprometidos con la empresa, pero también quieren tener un tiempo para sus temas personales y todo esto. Particularmente en el protocolo de familia de Joyería Londres, ¿a qué acuerdos se llegaron con respecto a ese tipo de cosas que tú mencionabas? Te voy a preguntar, por ejemplo, si se llegó a un acuerdo respecto a horarios flexibles, a vacaciones, todo ese tipo de cosas, o ellos necesariamente se iban a someter a lo que estuviera en el reglamento de trabajo como cualquier otro empleado. Ahí, ¿cómo fue, qué fue finalmente lo que quedó en el protocolo? Bueno, en nuestro caso, primero que todo, pues ellos tienen que someterse a unos reglamentos internos de trabajo como tales y a todas estas normatividades que hay que hacer. Y también pues hubo algo de flexibilidad realmente, ellos tienen que cumplir con un horario, pero en caso de que tengan alguna vuelta que hacer, pues no faltar sin pedir permiso o mirar la necesidad de que sí puedan faltar, o en la joyería. En cuanto a las vacaciones, pues ellos tienen los 15 días hábiles, pero un beneficio por ser pues familia. Inclusive, aquí un paréntesis, mi hermana pues les delegó a ellos un porcentaje de participación, o sea, ya son accionistas, como para que se sintieran más comprometidos y responsables con el trabajo y con las actividades que están haciendo. Y sí, tienen algunas preferencias en el sentido de que en vacaciones pueden tener 10 días hábiles más de vacaciones sin ser acumulables o algo en el tiempo. Tienen que cumplir pues sus horarios, pero si tienen alguna vuelta a pedir permiso. O sea, no es que hagan lo que quieran porque son los hijos o de uno de los socios de la empresa, como es mi hermana. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, Marta, ahí cuando tú hablabas del tema de las vacaciones, típicamente es un punto que en las empresas familiares se debate bastante. Para el caso particular de ustedes, y tú me corriges, definimos que iban a tener 5 días adicionales. Entonces definimos, listo, ustedes pueden tener 5 días adicionales a los 15 días legales, pero además les pusimos unas restricciones, y es si podían ser acumulables o no, por cuánto tiempo máximo se podían acumular esas vacaciones, porque es que lo bueno de los protocolos es que a uno también le permite generarse unos escenarios de cuáles son las posibles situaciones que se puedan presentar. En algunas empresas nos ha pasado que los hijos o los miembros de las siguientes generaciones dicen, qué rico yo poder compartir con mi familia, entonces yo prefiero dejar acumular 3, 4 periodos de vacaciones, y eso termina siendo como 3 meses al año. ¿Su empresa soporta eso? ¿Su empresa soporta que su nivel directivo, los miembros de la familia estén de corrido 3 meses por fuera? Ese es el tipo de cosas que hay que conversar, desde los horarios también, como lo mencionaba Marta. El tema de los sábados, pues por tratarse de una joyería, obviamente, pues cuando uno piensa en compras, uno como usuario normalmente destina los fines de semana para las compras. Entonces, por eso es que yo digo que estos trajes tienen que ser hechos a la medida. Ahí en el chat nos estaban preguntando que dónde se pueden encontrar ejemplos. Uno en internet con seguridad se encuentra muchos ejemplos, Marta, y no sé pues tú también ahí qué pienses, pero yo lo que pienso es que estos tienen que ser tan hechos a la medida para poder entender ese tipo de cosas.
Hay empresas como una joyería que necesariamente tiene que estar abierta sábados y domingos, pero hay empresas que perfectamente pueden cerrar puertas sábados y domingos y esto permite que la negociación de horarios de trabajo, de vacaciones y demás sean diferentes. Entonces, por eso es que no es una buena práctica yo ir a buscar un protocolo en internet para luego ir a replicarlo en la familia. ¿Qué piensas tú, Marta, como de esa importancia de llevar esas prácticas a la medida de lo que hay de pronto en internet? Es muy importante, como tú lo acabas de decir, cada negocio es diferente. Hay negocios que pueden cerrar sábados y domingos, otros que no. En nuestro caso, pues como estamos en el centro, no estamos en un centro comercial, nunca abrimos un domingo porque pues es por motivos de seguridad. Los sábados sí, y de hecho el sábado es un día de los mejores ventas, porque mucha gente no trabaja sino de lunes a viernes. Entonces, en nuestro caso hay políticas que hay turnos de horarios los sábados para que puedan descansar unos y otros trabajen. Nunca la joyería se deja sola. Entonces, mientras siempre hay un sábado, uno de los ejes familiares trabaja un sábado, el otro, y así se rotan, y así no tienen que estar todos a la vez, por ejemplo, un sábado que quieren dedicar a sus actividades recreativas o compras o necesidades pues con las familias que ellos ya tienen, y se van turnando, pero no se deja solo la responsabilidad de manos de los empleados. Y así se protege también y se cuida, siempre hay un miembro de la familia en la joyería. Marta, también en vacaciones. Ok, otro tema sobre el que yo les hacía hincapié a los participantes hace un rato era la evaluación de desempeño de los miembros de la familia, porque es que tener en la mente que un miembro de la familia entra a trabajar y que ya ahí se jubila simplemente porque es la empresa familiar, eso es muy riesgoso. En el caso de ustedes, ¿se deja documentado en el protocolo también la evaluación de desempeño de los miembros de la familia? Sí, se dejó documentado el desempeño y ya cada uno tiene como su propio puesto, ya no son todos mandando y diciendo yo hago esto, no. Ya en estos momentos, pues yo ya no estoy en la joyería hace 3 años, ya me jubilé, ya me retiré de la joyería, delegué la gerencia administrativa, pues mi hermana fue la que quedó ahí como la accionista mayoritaria, pero el gerente pues es Sebastián, el sobrino que tiene las capacidades para eso, y se estipuló también, por ejemplo, otro sobrino, Juan Luis, está en la parte de fotos y en la parte de ventas por online, está Laura, otra sobrina, son tres sobrinos que están allá más mi hermana, y ella es la encargada ya como de manejar las redes sociales. Entonces se han estipulado muy bien los cargos, los puestos de cada uno, para que no se haya ese conflicto de mandos ni de situaciones que es que yo soy el que mando acá o es el, no, o sea, quedó muy bien claro en el protocolo. Por eso es importante hacer un protocolo de familia para evitar esos conflictos direccionales y operativos de las empresas en cada caso. Yo recuerdo mucho y rescato mucho también, Marta, yo rescato mucho también, Marta, del ejercicio con ustedes en la construcción del protocolo, y es que hoy quienes están liderando la empresa son 3 hermanos, que son los hijos de la accionista mayoritaria que menciona Marta. Entonces, ese reto y se llevan relativamente poca edad entre ellos, entonces ese reto de que mi jefe es mi hermano, que mi compañero de trabajo es mi hermano, y cómo hacer para que cuando ese jefe tiene que dar una orden, se entienda que lo está haciendo con el sombrero de jefe y de empleado y no con el sombrero de hermano, es complejo. Sin embargo, pues yo lo que lograba percibir es que a pesar de todos esos retos que se dan ahí en ese ambiente familiar, ellos como hermanos tienen una relación muy bonita y con la mamá también, y el protocolo también ayuda como a administrar esa situación. Marta, tú como tía, no sé cómo los percibes en esa relación, qué tanto se logra separar esas relaciones de ellos como compañeros de trabajo, jefes y colegas, versus a cuando están en un fin de semana compartiendo en el almuerzo o en la cena o en la finca. ¿Qué tanto el protocolo ha ayudado a estos hermanos entre sí a administrar sus relaciones?
Bueno, mira, la verdad es que gracias a Dios nos ha ido súper bien. Entre ellos, yo he visto mucho respeto en la parte laboral. Ellos saben que Sebastián es como el jefe y el que maneja toda la parte administrativa y el de las ideas y el de todo. Y fuera del trabajo, que compartimos mucho en familia, ya es otra relación muy relajada, de mucha amistad, de mucha camaradería y ha habido muy buena respeto y muy buen entendimiento y máxime que ya ellos como participaron en este protocolo, en la elaboración de este protocolo de familia, pues tienen muy claras las normas, los principios, de que debe haber una organización empresarial y más si es de familia donde hay que ser muy comprometidos y muy responsables con todo esto. Entonces nos ha ido bien, nos ha ido muy bien. Ellos también saben la historia de nosotros desde antes, porque antes de que ellos entraran a la joyería trabajábamos mi hermano Gustavo, yo era su mano derecha y después Edith. Ya mi hermano falleció, entonces quedé yo en la gerencia de la joyería, después mi hermana la mano derecha y ellos vieron que esa trayectoria fue muy responsable y muy respetuosa entre nosotros. Entonces también fue un ejemplo, creo yo, que ellos han percibido y han podido entender y entre ellos ya como hermanos han hecho muy bien la labor, de verdad, gracias a Dios. Como que el ejemplo, todo, y más el protocolo que ayudó a ejercer pautas y principios y reglas. Marta, acabaste de mencionar una cosa que me parece fundamental mencionarlo y que quizá pues en mi intervención no lo hice, pero aprovecho que tú lo dices para reforzarlo y resaltarlo, y es que estas reglas se deben construir con ellos. Miren, a mí muchas veces en este tipo de espacios y conferencias me dicen, sí, pues es que mi papá o mi abuelo construyó un protocolo de familia. Pues yo sé que por ahí hay un protocolo, pero yo no lo conozco, en mi familia eso no se cumple, y va uno a ver, y es porque fueron políticas o lineamientos que construyó por allá el papá o el abuelo con otra persona, pero nunca hubo la posibilidad de que las personas que realmente se van a ver impactadas por estos lineamientos tengan esa oportunidad de levantar la mano y decir, venga, pero yo ¿por qué tengo que cumplir un horario? O venga, es que yo quisiera al menos 5 días más de vacaciones. O quizá digan, es que ¿qué tal si negociamos los sábados para que no tengamos que venir todos a trabajar, sino que unos sábados vienen unos y otros sábados vienen otros? Entonces, la construcción de estas herramientas debe ser participativa. Marta lo acaba de mencionar, ellos participaron de este proceso. El proceso lo hicimos con Marta, que estaba entregando la gerencia, con Edith, que es su hermana, que también pues está trabajando y que hoy es la accionista mayoritaria, y con los hijos, que eran los que ya estaban trabajando, que hoy están liderando la compañía y que ya hoy, en ese momento todavía no, pero ya hoy tienen acciones. Entonces, necesariamente debe ser un proceso de construcción colectiva, donde todos entiendan, que ya voy para hacerte la pregunta, Marta, en ese sentido, que todos entiendan por qué es importante firmar capitulaciones, qué son las capitulaciones, qué pasa si no las firmo, será que yo puedo ser garante de una persona tercera o no, qué pasa si soy garante, cuáles son las implicaciones, y no simplemente que le digan, es que usted tiene que firmar capitulaciones si quiere hacer parte de esta compañía, no, sino que haya un contexto del por qué y el para qué, y en ese sentido yo me comprometo más, entiendo qué es el protocolo, por qué la importancia de cumplir un protocolo, y no tengo que estar de alguna manera sufriendo por el cumplimiento del protocolo, sino que yo tuve la oportunidad de levantar la mano y hacer mis preguntas. En este sentido, Marta, y con los dos últimos ejemplos que acabé de poner, quisiera que nos contaras desde el protocolo que ustedes hoy redactan, qué prácticas se documentan para la protección del patrimonio. Por ejemplo, si documentaron el tema de capitulaciones, préstamos a socios, sobre los nuevos negocios, porque yo sé que es una familia pues también muy emprendedora. ¿Qué pasa si alguien quiere iniciar un emprendimiento? ¿Se dejaron lineamientos respecto a eso en el protocolo? ¿Qué tipo de lineamientos se dejaron? Sí, Sandra, mira, en nuestro caso, primero que todo, para la protección, pues mis sobrinos, hoy en día las parejas antes de casarse se van a vivir juntos.
es como un denominador. De hecho, pues mis dos sobrinos hombres están en ese momento, en este caso, están viviendo con sus parejas. Entonces, respecto a este caso, como en experiencia también anteriores de nosotras, se crearon dentro del protocolo de familia, crear capitulaciones matrimoniales, hacer, para proteger, hacer liquidaciones, por ejemplo, primero capitulaciones y proteger las acciones de la joyería en caso de alguna separación o divorcio, que no vayan la familia política o las esposas a entrar parte pues como dueñas y señores de la joyería, donde ha sido un negocio netamente familiar. Entonces, en este caso se protegió el patrimonio de la joyería, donde no pueden, en caso de una separación, un divorcio o algo, entrar la familia política a participar dentro de la organización familiar, después del patrimonio de familia. Ellos ya, se excluyó, mejor dicho, las acciones de la joyería, todo esto. Deben hacer capitulaciones, las capitulaciones y los liquidaciones de sociedad conyugal cuando ya cuando ya ellos formen una sociedad matrimonial o el matrimonio cuando se casen. También ellos no pueden hacer préstamos y poner en garantía las acciones de la joyería o su participación, ni pueden servir de fiadores ya sea a su esposa o algo, con garantías de la joyería. Ellos, de todos modos, cualquiera necesitamos préstamos, obvio, pero nunca poner en garantía las acciones de la joyería, ni entrar a la joyería a trabajar la familia política o el núcleo político de la familia. Todo esto quedó estipulado. Por ejemplo, las esposas o las parejas de ellos podrían entrar como proveedores o como entrar a outsourcing, pero no directamente como empleadas de la joyería. Súper. Para proteger. Sí, todas esas cosas quedaron estipuladas en el protocolo nuestro. Marta, yo quisiera aprovechar para hacerte una pregunta, pues que de pronto no quedó muy estructurada en el protocolo porque no era el foco principal, pero sí he hablado un poco de eso en el transcurso de esta mañana, y es, desde tu experiencia, ¿qué fue lo más difícil a la hora de dar el paso en la transición del liderazgo de ti hacia tu sobrino? Porque al principio de esta charla hablábamos pues como de la mortalidad empresarial que se da en el paso de una generación a otra. Ustedes ya son una empresa de 80 años que ha pasado por muchas generaciones. Entonces, ¿cuáles crees tú que son, los principales retos a la hora de dar el paso o la entrega de liderazgo de una generación a otra? ¿Y qué es lo que más les ha funcionado a ustedes para ser ya una empresa de 80 años? Pues mira, lo más difícil para mí fue pues como ya soltarles a ellos el manejo de la joyería. Yo pues la verdad es que sí quería jubilarme y disfrutar pues mi jubilación, que ya la tengo, pero lo más difícil fue como hacerles entender a ellos de que era muy importante establecer unas políticas y unas normas donde la joyería no fuera pues con el día de mañana a estar mal manejada por cosas de no tener establecidos unos lineamientos y unas responsabilidades que puedan seguir con el negocio, porque de hecho es lo que pasa, por tradición y por ejemplo de toda la vida uno ve que la tercera generación ya se acaba con los negocios de familia, y es por eso, porque no quedan plantadas y establecidas unas normas, unas políticas donde tienen que cumplir para poder crecer y que el patrimonio de la familia se conserve y crezca. De hecho, en nuestro caso, pues gracias a Dios les ha ido bien, han hecho crecer. Otra cosa que se estableció en este protocolo es que si ellos quieren, por ejemplo, independientemente hacer pues crecer económicamente en sus negocios, no puede montar un negocio similar al nuestro. De hecho, pues yo tengo en estos momentos un negocio de canchas de fútbol y nunca fue una competencia con la joyería.
Entonces, lo más difícil fue como soltarles el manejo y todo fue un proceso de 2 años. La verdad, yo no dije, listo, ya tengo el protocolo y me fui, o esto no, fue como todo muy de la mano ya con la idea y ellos entendiendo que yo ya quería retirarme, que ellos van a seguir ahí, pero antes de eso se montó el protocolo de familia y que ellos participaron afortunadamente en este protocolo y fueron asimilando la responsabilidad que cada uno debe tener. Gracias, Marta. Ya acá pues nos están llegando varias preguntas por el chat. Antes de empezar a responder cada una de estas preguntas, que algunas las iré respondiendo yo, otras de pronto te pediré apoyo. No sé si quisieras darle algún mensaje en particular a los empresarios que nos están acompañando acá, que se estén haciendo la pregunta de ¿será que es el momento de estructurar un protocolo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué mensaje final quisieras darle a los empresarios en ese sentido? Pues mira, el mensaje que yo les doy de acuerdo a mi experiencia es que los protocolos de familia ojalá empezaran ya a tenerse como muy en cuenta y culturizarlos, porque antes, hace muchos años, con mi hermano cuando él vivía, a él le había inventado este tema de los protocolos de familia, pero como que para uno era algo muy raro y la verdad es que lo recomiendo porque es proteger el trabajo de tantos años y de tantas generaciones, el esfuerzo y la dedicación que se hizo nuestros papás, ahora nosotros mismos con la enseñanza de ellos, y que no se derrochen o no se acaben los negocios de familia por un mal manejo y una mala, no dejarles el legado como bien estructurado y formado, que la verdad es que se puede continuar con los negocios de familia con unos buenos principios y pautas como estos, y no tenerse que acabar un negocio de familia en una tercera generación. Gracias, Marta. Voy entonces con algunas preguntas del chat. Ana Victoria Mejía pregunta, ¿ustedes como Cámara de Comercio nos ayudarían a construir nuestro protocolo de familia y qué costo tiene? Pregunta, ¿tiene costo? Ana María, efectivamente nosotros como Cámara de Comercio, a través de la Unidad de Gobierno Corporativo, nos dedicamos a acompañar empresas como Joyería Londres y muchas otras. Ya hemos acompañado más de 150 empresas en la estructuración de sus protocolos de familia. En efecto, tiene costo. Y hay diferentes variables para determinar el costo. Entonces, si fuera tu caso y tu interés, Ana Victoria, te invito a que de pronto nos dejes los datos en el chat para nosotros hacer un acercamiento, tener una reunión más 1 a 1, entender si se trata de una empresa en primera, segunda, tercera generación, si hay ya un conflicto de por medio o no. Bueno, diferentes variables que hacen pues que el costo sea diferente, entender tu contexto. Recuerda que yo he dicho muchas veces que el proceso de estructuración del protocolo familiar debe ser a la medida y que por ende hay que entender qué es lo que está viviendo tu familia y tu empresa, y con base en eso te definimos y te estructuramos una propuesta muy organizada en términos de tiempo, de cronograma, de alcance, de entregables y de costo para que lo revisemos, pero te podemos acompañar claramente. También nos preguntan, ¿por qué es tan importante establecer normas relacionadas, por ejemplo, con el cumplimiento del horario? ¿Esto cómo impacta el desempeño y resultados de la empresa? Entonces voy a retomar el ejemplo del horario. ¿Por qué es importante? Hoy en día cada vez hablamos más de la flexibilidad, pero ¿cuál es la importancia de regular y dejar normas claras al respecto? Es porque cuando no se deja la norma clara, entonces pudiera pasar que, como les ponía yo en el ejemplo de los 2 hermanos que estaban trabajando en la empresa familiar, yo necesito de ti para gestionar, pues finalmente la empresa funciona como un engranaje y las áreas deben estar intercomunicadas. Entonces, yo necesito de ti, resulta que tú no llegaste, o tú necesitas de mí y yo no llegué. Esto empieza a impactar el desempeño empresarial. Entonces hay que definir unos acuerdos. No estamos diciendo que no pueda haber flexibilidad, sí la puede haber, pero ¿cuál es esa flexibilidad? Y hay que dejarla documentada. Esa flexibilidad implica que van a ser menos horas de trabajo diarias,
o que hay unas reglas que yo puedo llegar tarde, o que mi horario es diferente, o que yo debo informar cuál va a ser mi horario, qué tipo de horario, para que las personas que interactúan conmigo sepan cómo hacen su programación respecto a lo que necesitan de mi parte y que eso no vaya a impactar el desempeño empresarial y tampoco el familiar. El empresarial porque cuando me necesitan no estoy, y el familiar porque si eso nunca lo negociamos ni lo dejamos escrito, los miembros de la familia van a entender que yo estoy haciendo lo que se me da la gana en la empresa. Entonces, por eso es que es importante documentarlas y reglamentarlas, porque en efecto tiene impacto familiar y empresarial. Otra pregunta, Carlos Esteban Ramírez. ¿Cuál es el rol del fundador de una compañía a la hora de dar los lineamientos de un protocolo familiar? Yo diría que el rol de un fundador es todo, y ojalá para las empresas familiares que hoy todavía su fundador está allí, empiecen a estructurar su protocolo de familia con la presencia y la participación de él, porque el fundador tiene como ese respeto. Entonces, cuando no se logra llegar a un acuerdo, por ejemplo, en un lineamiento como las vacaciones, unos miembros de la familia dicen que sí quieren vacaciones flexibles y más tiempo de lo normal, otros dicen que no, y no se logra ese acuerdo, de alguna manera la palabra y el rol del fundador es muy importante, porque por respeto a él se dice, no, papá, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos dar este manejo? O muchas veces el fundador dice, yo opino que debe ser de esta forma, y el resto de los miembros de la familia como que se van acogiendo. Entonces, él tiene un liderazgo muy importante. Él debe estar partícipe, ojalá la mayoría del tiempo, en la definición de esos lineamientos. Muchas veces hemos visto que el protocolo de familia es promovido por otras generaciones diferente al fundador, pero en cualquier caso, el compromiso del fundador es muy importante. Camilo Cortés pregunta, buenos días, respecto al tema de sucesión, ¿qué herramientas nos recomiendan? Bueno, Marta ya nos decía, por ejemplo, que la sucesión en el caso de ella la planearon más o menos por 2 años. Miren, el tema de la sucesión del liderazgo en las empresas familiares es un tema muy extenso y muy estratégico. Nosotros hemos tenido seminarios hasta de 8 horas hablando solamente de las herramientas y los elementos a tener en cuenta en la transición del liderazgo en la empresa familiar. En la biblioteca virtual de la Cámara, donde va a quedar grabada esta charla, también tenemos un link de una conferencia que hicimos hace más o menos un mes o quizá un poco más, que estuvo liderada por una de mis compañeras del equipo de trabajo, donde hablamos de esas herramientas. Pero en resumen, yo a Camilo le diría que hay que tener en cuenta 5 frentes en la transición del liderazgo de la empresa familiar. Uno es el frente del fundador. ¿Cuál va a ser el rol del fundador cuando salga de la empresa? Otro es el frente del sucesor. ¿Quién lo va a suceder? ¿Va a ser un miembro de la familia? ¿Va a ser un empleado? ¿Va a ser un externo? ¿Qué competencias debe tener? ¿Qué brechas hay? ¿Cómo cerrar esas brechas? El otro es el frente familiar. Y ahí básicamente es estructura el protocolo. Esa transición de liderazgo preferiblemente no se debe hacer si todavía no está el protocolo de familia estructurado. Desde el punto de vista empresarial, eso tiene que ver con gobierno corporativo. Yo pues les dije que hoy no íbamos a hablar de gobierno corporativo, pero por allá les pinté una gráfica donde hablaba de accionista, junta y empresa. Es qué tipo de gobierno corporativo va a tener usted de cara a esa transición de liderazgo. Y por último, la parte patrimonial. Entonces, si ya con la salida de ese fundador se van a implementar algunas medidas como la creación de sociedades o entregar acciones o tener acciones con diferentes tipos, acciones tipo A, donde yo como fundador tenga derecho a todos los votos, pero yo ya entrego la propiedad a otras generaciones. Son como esas figuras patrimoniales que se empiezan a estructurar de cara a organizar el patrimonio familiar. Eso pues un resumen de una conferencia de 8 horas. Por acá hay otra pregunta, no sé si la entiendo bien, dice, ¿una empresa que esté de reorganización puede ser parte de este protocolo familiar? Me imagino que tiene que ver con la ley de reorganización, si es a eso a lo que se refiere. De hecho, actualmente yo estoy acompañando una empresa que está en esta ley de reorganización, y como la idea cuando ustedes se acogen a este tipo de leyes es darle continuidad, no cerrar, sino hacer una reorganización para poderle dar continuidad a la empresa. Sí se puede hacer el protocolo de familia, hay algunas limitaciones porque cuando una empresa está en reorganización no se pueden hacer reformas estatutarias. Entonces hay algunos temas que de pronto cuando se impactan los estatutos
tiene algunas limitaciones, pero se puede hacer el protocolo, lo estamos haciendo de hecho, como digo, con una empresa en esta situación y se puede adelantar. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat. Yo quisiera pues cerrar agradeciéndole a todos los asistentes su participación, invitarlos a que nos contacten a través del consultorio o directamente para que quienes estén motivados e interesados en adelantar el protocolo de familia lo podamos hacer. Nuevamente darle a Marta las gracias por habernos acompañado en este espacio y por haber compartido su experiencia en la estructuración de este protocolo. Y acá les queremos dejar entonces para finalizar nuestra agenda de los próximos días. Recuerden que tenemos una agenda permanente a la cual ustedes pueden acceder. Se las dejamos acá en pantalla, pero a través de nuestro sitio web también la pueden consultar y son eventos sin costo. Entonces, para que aprovechen, como cámara le estamos apostando a recuperarnos juntos. Sin más, feliz resto de día y muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra.